En los días que corren, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Hola a todos, bienvenidos al canal del Pretor Mayor. Y hoy, siendo las 8:25 de la tarde, nos enfrentaremos al control social. Mucha gente piensa que el control social son todas medidas de apremio en contra de grupos de riesgo político o grupos de riesgo moral, etcétera, etcétera, etcétera. Tribus urbanas, como quieran que se llamen. ¿Ya? Pero la respuesta es mucho más profunda que eso. Para ello, nosotros vamos a retroceder un poquito el reloj, ¿ya? Y nos vamos a ir exactamente en la prehistoria, ¿ya? Cuando nosotros éramos pueblos nómadas, ¿ya? Que buscábamos comodidad en el sentido de tener acceso a alimentos, bajo peligro de animales depredadores, de enfrentamientos con otras tribus o otros pueblos nómadas, y nos fuimos organizando, entregándole esta función a la persona que tenía más edad, ¿ya? Es común que un pueblo originario siempre se le consulte o se le haya consultado un tema de importancia a la persona más antigua, y esta persona más antigua era la persona más anciana, ¿ya? Sin embargo, así nos fuimos organizando, fuimos encontrando mejores formas de organización. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos fuimos convirtiendo en pueblos. Luego de eso, producto de esa evolución, nos convertimos en ciudades, luego en regiones y luego en naciones, ¿ya? Independiente de muchas cosas que podamos pensar, nuestra humanidad nos ha permitido llegar hasta ese punto. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que al momento de crear una sociedad, nosotros estamos en riesgo de encontrarnos enemigos comunes de esta sociedad. ¿Igual es el enemigo común de esta sociedad? Personas que transgredan el mismo orden, bien digo, orden, de esta sociedad. A saber, una persona que mata a otra dentro de la tribu era sancionada con la muerte. No es muy distinto de pensar de que una persona que comete en la actualidad el crimen de homicidio sea sancionada con una pena de cárcel, ¿ya? Por X cantidad de años. Así con todo, nosotros también tenemos que pensar de que nosotros como seres humanos tenemos dos características fundamentales. Una es hacer política, ¿ya? Que eso se da en todo tipo de relación humana, desde una expresión de una idea hasta el debate de las mismas. Y la de sociabilizar, que es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque nosotros sociabilizamos en todo momento del día. Desde el saludo al compañero de trabajo hasta despedirte de tu madre, o de tu padre, o de tu pareja, o de tu hija. Estás sociabilizando. Porque nosotros nacimos para eso. En conclusión, tenemos que pensar de que el control social, o la teoría del control social, se basa precisamente en eso, en la sociedad y en el mantenimiento de ese orden. Por tanto, tenemos que definir que el control social son el conjunto de procedimientos o prácticas que permitan mantener un orden determinado en una sociedad determinada. Ya, muchos van a pensar y van a decir, sí, pero los intereses del Estado, A, B, C, y la opresión. Sin embargo, hay que pensar de que todos los estados tienen intereses. Todos los estados tienen una forma distinta de controlar a su población. Así con todo, la vida en sociedad hace necesario que se desarrollen mecanismos que garanticen a los miembros de este grupo, de la sociedad, ¿no?, vayan a comportarse según los intereses que tenga esa sociedad respecto de otras o respecto de ellas mismas, ¿ya? Entonces, para hacer más agradable este video, ya, yo quisiera que ustedes en la caja de comentarios me dijeran cuál es su apreciación respecto de esta primera parte, ¿ya? Pueden pausar el video, pueden volverlo a escuchar hasta este punto, ¿ya? Sin embargo, el control social, como definición, es un conjunto de prácticas y procedimientos que permiten mantener el orden de la sociedad, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Estos procedimientos buscan, de alguna forma, que no haya nadie que se porte mal, pero bajo los intereses de esa sociedad o el del más antiguo de esa sociedad,
¿no? Actualidad, podemos decir que el más antiguo de la sociedad sería el presidente de la República, el primer ministro de alguna nación donde exista todavía las monarquías, como lo que es Inglaterra y lo que es España, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo esto que hemos hablado durante ya 5 minutos, ¿no? Tenemos que distinguir que hay ciertos elementos que caracterizan al control social. Y el primero de estos es que está constituida por la presión, ¿ya? Una presión que un grupo ejerce respecto de la sociedad y que le incomoda. Por ejemplo, ¿ya? No quiero que haya algún sensible por ahí que vaya a pensar de que estoy en contra de... No, me estoy poniendo un ejemplo. Las manifestaciones que ocurrieron en octubre en Santiago de Chile. Y bueno, en realidad en Santiago de Chile, en todo Chile, ¿ya? Fue creado un grupo de presión para cambiar ciertos paradigmas, para cambiar ciertas legislaciones y para cambiar el modo de vivir que estaba viviendo Chile, ¿no? Independiente de mi opinión política, eso fue un grupo de presión. Por lo tanto, es la primera característica, ¿ya?, que motiva el nacimiento de la teoría del control social. Segundo, la relación del sujeto activo, digamos, y el sujeto activo de esta relación somos nosotros, la población, la sociedad en sí, la persona, el habitante, el ciudadano, como quieren llamarlo ustedes, ¿no? Y dentro de estos sujetos activos existen los que nosotros conocemos como grupos de presión. ¿Y cuáles son los grupos de presión? En materia política, los grupos de presión siempre van a ser los partidos políticos, ¿ya?, los senadores, porque si ustedes conocen al respecto, los senadores tienen todos distintos partidos, distintos tipos de ideas y distintos tipos de enfrentar o representar a los que lo eligieron. Lo mismo los diputados, ¿no?, el Parlamento en general, o el Congreso Nacional aquí en Chile. Después tenemos los partidos políticos. Los partidos políticos, ya sea la Unión Demócrata Independiente, los demócratas cristianos, los del Partido Comunista, los del Partido Socialista, los grupos de centro como el Movimiento Social Patriota, el Partido Republicano, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros grupos políticos, partidos políticos en verdad, ¿no? Y también tenemos otro grupo de presión, ¿ya?, que aunque un poco sinuoso o medio oculto, están las religiones, las iglesias por ahí, ¿ya?, y la prensa. Aunque en lo último yo estoy un poco en desacuerdo, porque la prensa, desde mi punto de vista, siempre ha sido un centro de expulsión de propaganda política. Pero bueno, eso se lo dejo al criterio de ustedes. Yo estoy solamente haciendo sketch de filosofía porque me encanta, pero encantado podríamos tener un debate al respecto. Y tenemos al sujeto pasivo, y este sujeto pasivo es quien recibe esa presión. ¿Y cómo recibe esa presión? Vamos a tratar de resolver esto aquí, ¿ya?, por medio de normas. Y estas normas también tienen aparejada una sanción. Como les dije anteriormente, la ley se encarga de eso, ¿ya? Y también busca la uniformidad. O sea, ¿qué quiere decir? De que todos nos tenemos que portar de la misma forma, porque sabemos que si nosotros nos portamos de manera distinta, siempre pensando en el ejemplo del homicidio, ¿ya?, vamos a recibir una sanción. Por lo tanto, tenemos que mantener una conducta acorde a lo que se nos está normando socialmente, ¿ya?, que no hagamos, ¿ya? Y finalmente, un grado de aceptación. Pero para llegar a eso y que todo sea tan rápido y todo tan bonito, porque todas las normas de control social que se han impuesto durante toda la historia de la humanidad siempre han fallado en el punto 5 de este listado de características. ¿Por qué? Porque no todos aceptan un método de control social muy arbitrario o autoritario.
Asimismo, fue evolucionando esta teoría, ¿ya? Nosotros vamos a pensar de que el primer medio de control social que nosotros tenemos, y esto les va a parecer una novedad a los quienes no estudian este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo les explicaba anteriormente es lo que nosotros llamamos medios de control social activos, ¿ya? Donde están los partidos políticos que influyen en la dictación de normas que permitan mantener una conducta adecuada respecto, como decía anteriormente, de los intereses que tiene esta organización, ¿ya? Tenemos los medios pasivos también. Entonces, esta novedad, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En algo que en la actualidad se quiere eliminar a toda costa. Perdón. En la familia. En la familia, sin querer dar un discurso respecto de qué es familia, cómo está compuesta, etcétera, 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 es el primer grupo de referencia que tiene un ser social, un ser humano. ¿Por qué? Porque te entregan tus primeros valores y este sistema de valores está determinado por lo que les comentaba anteriormente, dadas las tradiciones, dado el lugar donde tú te encuentras, dado la forma de enfrentar o entender el entorno. Es el primer grupo de control social, porque tú te vas a comportar como tu padre o tu madre te dicen que te tienes que comportar, y punto, no hay más. Y esa sanción es un castigo, ya sea que te quiten tu mesada, ya sea que no te dejen salir a un bar o a juntarte con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo grupo también de control social está determinado en la escuela, ¿verdad? En la escuela, porque este grupo cumple un papel tan fundamental como la familia. La única diferencia en que en la escuela a ti te entregan herramientas para que tú puedas defenderte en la sociedad, ya sea vinculado a las matemáticas, vinculados a las letras, o vinculado a los idiomas, o cualquier otro tipo de arte u oficio, ¿ya? El tercer grupo de control social está en la religión, como lo dije anteriormente, la iglesia. La iglesia está institucionalizada, independiente de esta clasificación que implica que estos son grupos que no están institucionalizados, ¿ya? La religión y la iglesia siempre han sido un control social muy importante a través de la historia. Ya tenemos la historia de los estados pontificios, del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, las opiniones que tenga el gran patriarca en Rusia o allá en Constantinopla respecto de la iglesia docta o ortodoxa, perdón. Y también muchas de las religiones donde el protestantismo gobierna, digamos, o es mayoría, como en el caso de los Estados Unidos, como es el caso de China. Bueno, a pesar de que China tiene una filosofía más que una religión, o el hinduismo en la India, ¿no? El otro grupo que podríamos determinar como grupo de control social pasivo son las organizaciones de masa, ¿ya? Y estos son los grupos que tienen un objetivo en común, como, no sé, por ejemplo, salvemos a las ballenas de la Antártida, del asedio japonés y de los cazadores de ballenas furtivos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, como también podemos tener grupos como no ni una menos, no sé si se entiende, digamos, ¿ya? Pero son grupos de personas que se organizan con un objetivo en común, ¿ya? Si se institucionalizan van a ser ONG o van a ser grupos de informales también. Eso no dicta de que ellos tengan un objetivo en común, ¿ya? Estos grupos informales se vinculan con la sociedad, se vinculan con la comunidad. Por lo tanto, si se organizan es para poder llevar a cabo estos objetivos. Dentro de estas organizaciones de masas también tenemos las juntas de vecinos, que también sirven para eso, ¿ya? Pero lo más importante aún, dentro de estos grupos,
Estamos hablando de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes en la creación o en la promoción del control social. Por ejemplo, la televisión. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, la moda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a controlar la población? ¿O cómo llegan a controlar socialmente a una persona? Por medio del mensaje que entrega. Por ejemplo, uno de mis primeros videos fue la infantilización de la sociedad, donde yo hablaba de que los medios de comunicación han sido responsables de que las personas de esta generación y de las próximas generaciones de adultos sean personas que no tengan conciencia de la responsabilidad y de que todo acto tiene una consecuencia. Y ese refrán, todo acto tiene una consecuencia, está determinado por una norma, primero que todo. Sin embargo, esta falta de responsabilidad se da a través de la sexualización que han tenido los niños en la actualidad, y de eso sabemos hace muy poco, cuando en un desafortunado réclame publicitario se sexualizó la imagen de una niña y un niño respecto de útiles escolares, una cosa que no tiene mucho asidero en verdad. Y no sé, hay que tener bastante humor negro para poder hacer un tipo de cosas así. No, sin embargo, la música, la prensa, la televisión son medios de control social tan represivos como los que acusan la represión de parte de las policías. ¿Por qué? Y vamos a poner un ejemplo. Las muchachas que se organizan, digamos, y la organización que hay respecto de la tercera ola del feminismo implica que hay que eliminar la identidad misógina o machista de los hombres. Sin embargo, la contradicción se da, por ejemplo, en las canciones de reggaetón. Que mamita ven para acá, que mamita baja, que mamita aquí, que acá, que allá, que mueve esto, que mueve lo que es, y pero para qué si no, en fin, un sinfín de cosas que son objeto de este control. ¿Por qué? Porque en las poblaciones más humildes o en las poblaciones con menos recursos, las muchachas se concientizan de que ese es su objetivo. ¿Ya? Seducir a un hombre, ser objeto de provocación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el hombre exactamente lo mismo, pero como sujeto activo de una relación sexual. Y eso se ve en los mensajes claramente, y sin ser cartucho, ni ser algo retrógrada, porque en verdad no es de retrógrada, es solamente una percepción filosófica del tema. Otro medio de control social es la prensa. ¿No? La prensa amiga, como dice Mickey Vainilla en unos sketches de Diego Capusotto. ¿No? La prensa es un centro de expulsión propagandística sumamente poderoso. Tú te llevas mal con un periodista y ese periodista es capaz de destruirte. Las redes sociales también son otro medio de control social. ¿Por qué? Porque las categorizan según los gustos, según las fotos que tú pones, según las ideas que expresas, según los me gustas, las publicaciones que tú haces, te clasifican como persona. ¿No? Otro medio de población, de control social que yo había comentado anteriormente, está por la religión. ¿No? La religión también es un medio de control de población. ¿Por qué? Porque te controla tu tipo de creencias, tu sistema de creencias, controla el rito o el ritual al cual tú perteneces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que se haya institucionalizado, eso es un tema de historia, que no viene acá al caso. En definitiva, el control social lo que busca es mantener el orden social según los intereses del gobernante o el grupo de gobernantes, o los intereses que tenga el Estado respecto de cual o tal tema. ¿Ya? Ahora, hemos hablado latamente de que el objeto de la teoría del control social implica mantener el orden. Pero ¿en qué consiste ese orden? ¿Ya? Ese orden es un modo de organización, que permita llevar una vida en comunidad lo más agradable posible entre los pares y jerárquicamente armonioso. Eso no escapa a la definición de cualquier tipo de cosa. Sin embargo, la concepción de la teoría del control social es mucho más profunda que pensar en grupos represivos o grupos victimarios o grupos víctimas respecto de una relación. Por ejemplo, en las manifestaciones
es un hecho de que se rompe el orden al momento de haber un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. ¿Ya? Eso quiebra el orden y por lo tanto la policía es la que está encargada de restaurar ese orden. Pero eso es porque es fundamental en el organigrama y en las ordenanzas de esa institución, digamos. No es porque esté comandado por el gran titiritero universal y todas las conspiraciones que han habido y que van a seguir existiendo, porque no toda la gente, como dije anteriormente, no todos tienen un nivel de aceptación a las normas de control social. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse controlado, siendo realista con la situación. Sin embargo, nosotros como seres humanos también debemos una obligación con la sociedad, y eso es mantener la conducta como personas de bien. ¿Ya? No digo que los manifestantes sean personas de mal, al contrario, es muy loable y es muy justificado y justo manifestarte si encuentras que algo que es injusto para ti. Sin embargo, hay una diferencia entre el manifestante y el que se enfrenta a las fuerzas de orden, como son comúnmente llamadas las policías y las fuerzas armadas, sin tampoco prestarle ropa a las fuerzas armadas, porque toda institución comete errores y comete bastantes errores, y las fuerzas armadas conocen bien dentro de su historia todos los errores que han cometido. Dictadura, golpes de estado, revoluciones armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir de que las fuerzas armadas y de orden también son herramientas que tiene el control social para ejercerlo simplemente. Y además que son instituciones y organizaciones no deliberantes. O sea, un soldado es una persona que obedece. Puede tener el pensamiento que quiera, pero dentro de su trabajo, él solamente obedece. Sin ir más lejos, el control social tiene un fuerte impacto en los últimos puntos que yo les comento. Ya por la prensa, por la televisión, por la religión, aunque la religión como medio de control social está perdiendo harta retirada, sobre todo por todos los temas de pedofilia, de abusos sexuales, de estafas que se ha visto vinculada a la iglesia en general. Y a esto me refiero con el ecumenismo propiamente tal. O sea, hablo de todos los magnos representantes de toda la iglesia institucionalizada del mundo. ¿Ya? No quiero ir más profundo porque va a ser alargar más el tema y sería en definitiva hacer perder el tiempo a mis oyentes, que son pocos, pero bueno. En fin, como conclusión, nosotros tenemos que pensar de que las medidas de control social, la teoría del control social, o como quieran ustedes llamarlas, son normas sociales. ¿Ya? Son normas sociales que están motivadas por estos grupos y están motivadas por el momento histórico, el momento actual o los intereses que tenga el Estado respecto de otro Estado o respecto de otro tipo de situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la época de los 70, los gobernantes de los Estados Unidos, ya hablo de Nixon y no recuerdo en este momento el otro presidente, querían abolir el comunismo como fuera el lugar. ¿Ya? Y todos sabemos perfectamente cómo se desarrolló esa situación. Ahora en la actualidad tenemos el resultado de esa lucha, de esa época. ¿Ya? Sin entrar más en detalle, quisiera que ustedes entendieran de que el control social es una teoría y podría considerarse inclusive una ciencia dentro de lo que yo, dentro de estos últimos videos, he tratado de plasmar, ¿ya? Que va dentro de lo que es la teoría de la manipulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de control social, se hace referencia a las normas y a lo que les comentaba anteriormente como grupos de control social, ¿ya? Que son establecidas de manera explícita en el caso de el control social activo, ¿ya? O implícitamente o sinuosamente como los grupos de control social pasivo, que en este caso yo se los mencioné, que era la familia, la escuela, la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo, que a eso me refería, ¿ya? Con el bien común cuando lo toqué hace unos minutos atrás. ¿Ya? Que nos permita tener un nivel de vida organizado, perdón por el sonido, ¿ya? Y controlado. Pues bien, el control social se hace presente, como les mencionaba anteriormente, en distintas formas de regulación y de distintas maneras, ¿ya?
Esto ya sean por prácticas informales, como los grupos de presión, que les comenté también, o por medio de los grupos que ya les había mencionado originalmente. El control social tiene como objetivo mantener a los grupos sociales formalmente ordenados. ¿Para qué? Para que en conjunto cumplan objetivos en común, ¿ya? Esto en materia de derecho, lo que nosotros llamamos bien común. Para poder desarrollar a la persona en su máxima realización física, psíquica y espiritual. Esa es la definición básica de bien común. Entonces, partiendo de esa base, ese es un objetivo primordial dentro de esta teoría, donde el control social ejerce mucho poder. Y es ahí donde finalmente el control social también se ejerce desde el mismo individuo. Y por lo que yo les comentaba anteriormente, estos grupos sociales pasivos como la familia, la escuela y la iglesia, donde el individuo se adoctrina a ciertos valores y a ciertos métodos de control que impiden que esta persona no mantenga una conducta determinada que está en armonía con los intereses que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Por lo tanto, el llamado es a no desesperarse, no a buscar un término cómodo o de confort respecto de la teoría del control social. ¿Por qué? Porque esta teoría del control social no es solamente aplicable al Estado, ni a sus ciudadanos, ni a sus habitantes, ni a los seres humanos, como lo hemos estado conversando ya durante todo este rato, sino que también es aplicable también a otros tipos de grupos sociales, como por ejemplo las empresas, los negocios, las profesiones, los oficios. También generamos herramientas de control social. Porque las empresas también luchan por objetivos en común. ¿Por qué? Porque eso va a permitir de que esa persona tenga o no tenga ganancia. Y es por ello de que necesita administrar de tal forma a sus trabajadores que él mismo regula por medio de circulares o por medio de normas la forma en que progresa o en que se ejecutan los trabajos que se tienen que hacer en determinado lugar, ¿no? Por medio de la imposición de capacitaciones, manuales, etcétera, 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 va a poder, en definitiva, poder controlar a sus trabajadores, ¿no? Y eso le va a permitir de mejor manera poder o enfrentar una situación o a obtener el cumplimiento de las metas que tenga dispuesta este tipo de empresa. Es por ello que yo los llamo a todos ustedes, a mi pequeña audiencia, a ser críticos con la información que reciben, ¿no? Poderla identificar, como se los dije anteriormente, combatirla a qué me refiero, a asumir de que cuál es una verdadera noticia, cuál es una exageración de una noticia, porque una de las cosas que tiene la teoría de la manipulación, y se los dije en el video del tema, es sobreexagerar una situación. Por ejemplo, en China se declaró epidemia el tema del COVID-19 o conocido como coronavirus. Pero ahí está la prensa sobreexagerando la situación y dando crédito a los intereses de aquella institución o el Estado o el dueño de ese canal de propagar miedo en la población. Y eso también es un modo indirecto de control de población, de control social también, ¿ya? Sin embargo, tenemos que pensar de que toda exageración trae de por sí una planificación anterior. Y si no es la inoculación de odio o de temor en la población para poder mitigar los grupos de presión informales, es para producir un efecto determinado. Y ese efecto determinado puede ser variado, y si me pongo a discutir cada uno de ellos vamos a terminar en una hora más. Tengo un colega que hace videos respecto a estos temas que duran 4 horas, 5 horas, y no, la verdad es que por el bien de la humanidad no voy a hablar tanto. En fin, pensemos eso y vayámonos a descansar hoy día pensando en de que hubo un individuo que les dijo que el control social, primero, es una teoría, y segundo, es una ciencia que está en desarrollo, y tercero, que la manipulación de esta información, el conocimiento que acaban de adquirir, ocúpenlo para bien, ¿ya? ¿Y cómo lo pueden ocupar para bien? Siendo críticos consigo mismo y con su entorno, y expresar las ideas como mejor les parezcan,
sin llegar al fundamentalismo y el fanatismo político, social, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí se pierde todo el sentido. Por ejemplo, en este tema que estamos tocando hoy día, si lo escucha un teórico de la conspiración, diría inmediatamente que yo estoy controlado por el proyecto Mariposa, por el MK Ultra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque supuestamente yo como pretor mayor estoy siendo víctima de control mental, ¿ya? Y estoy trabajando para la élite. No, no es así. La teoría del control social implica todo lo que le he explicado hasta el momento, ¿ya? Entonces, lo que ustedes con esta información, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomarla, analizarla y ver si les gusta o no les gusta, o si tienen una caja de comentarios para poder debatir. Y ver, en definitiva, que el aporte a la sociedad se basa en mantener una buena conducta en base a los valores que nosotros tenemos como sociedad. Porque lamentablemente, lo queramos o no, y para el mal de muchos anarquistas, nosotros somos una sociedad organizada de mejor o peor forma, pero organizada al cabo, que nos permite cumplir objetivos en común. Y eso nos va a permitir poder desarrollarnos mucho más, vamos a poder tener un sistema de convivencia mucho más sano y vamos a poder ser críticos con las personas que elegimos, con las situaciones que elegimos vivir y cómo salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que despertar en sí mismo. El control social ha sido uno de los grandes adoctrinadores y uno de los grandes adormecedores de las personas. Y esto es sin afán de crear una revolución. Esto es simplemente para que nosotros como personas despertemos la conciencia. La conciencia de que somos seres humanos y que también podemos hacer algo para poder cambiar las cosas. No por medios violentos, sino que por medios intelectuales y de forma tal de que la próxima generación de la clase política sea más responsable, más fraterna y mucho más equitativa y libre. Para que así la sociedad pueda tener un mejor futuro. Si te gustó este podcast, dale like, suscríbete y agrégame a tus redes sociales en el Pretor Mayor en mi Instagram y en el blog del Pretor Mayor en Facebook y por supuesto en YouTube, el Pretor Mayor. Les doy un gran abrazo a todos los que se han suscrito al blog del Pretor Mayor, ¿ya? Tengo harta población por ahí, y también en el blog de Instagram, donde subo contenido variado, doy crédito a quien encuentro yo que son buenos mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Si van a salir de la casa, por favor, cuídense, a pesar de que el virus está en China, pero ya se ha sabido de que hay varios países que están ya con este famoso virus y es importante que nos cuidemos, ¿ya? Porque si llega a otros países, el tema se puede volver nocivo, como dije anteriormente, no estamos a nada de una pandemia y es mejor prevenir que curar. Les mando un gran abrazo, que tengan una excelente semana. Les habló el Pretor Mayor. Buenas noches.